Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra catequesis sobre el Evangelio de San Juan. Vamos a leer hoy la primera parte del capítulo 9, donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Los otros evangelios nos cuentan muy frecuentemente los milagros de curación de Jesús, ya lo hemos dicho. Quieren resaltar este poder que tiene el Señor. Juan, en cambio, es más parco. Él quiere profundizar el misterio de Jesús y va a lo esencial. ¿Se acuerdan? Cierra el abanico y quiere hablarnos del significado. Jesús hace signos, lo dice claramente, no dice que hace milagros, dice que hace signos, y los signos nos remiten a otra cosa, a un significado precisamente más profundo. Juan quiere ir más allá de la narración, más allá para hablarnos del misterio. Y Juan sigue un recorrido, un proceso muy preciso con su esquema que nosotros estamos recorriendo. Así que ahora vamos a resumir desde el principio para ver cómo se inserta este episodio de la curación del ciego de nacimiento. En el capítulo 1, en el prólogo, el Verbo de Dios, la palabra, se hizo carne. En el capítulo 2, Jesús y María en las bodas de Caná. El Verbo desposa en este misterio de esponsalidad a toda la Iglesia, convirtiéndose en una sola carne. Y después en el capítulo 3 da un paso más, porque no viene a unirse solamente con el pueblo de Israel, se une con Samaria, ¿no? Representada por esta mujer samaritana. Va más allá porque se une a los pueblos que no son Israel. En el capítulo 6, la multiplicación de los panes. El Verbo dio de comer su propia carne para que los hombres se asimilaran a Él. Siempre el misterio de la carne, ¿se fijan, no? El Verbo se hizo carne, desposa la carne de todos los hombres, de todos los pueblos, y da de comer su carne. En el capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Jesús se identificaba con esa luz que brillaba desde antes del tiempo, desde el principio, y daba el primer testimonio del Padre. Y ahora, en el tiempo, Jesús sigue dando testimonio del Padre, sigue siendo luz que nos permite ver el rostro de Dios. Es la luz que brilla en las tinieblas. Y aquí, precisamente, ahora se inserta este pasaje de la curación del ciego de nacimiento. Cristo es luz. Y aquí tenemos un ciego, un hombre que nunca ha visto la luz y ahora abre los ojos. ¿Se dan cuenta? Hay un plan preciso. Juan no quiere contarnos la vida de Jesús. Esto ya lo hicieron los 3 evangelistas sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Juan no necesita contarnos la vida de Jesús. No la desprecia, al contrario, la asume, pero ahora quiere profundizar el misterio. ¿Sí? Estos 3 evangelios primeros fueron importantísimos para las primeras comunidades, pero ahora la comunidad de Juan, la cuarta, se encuentra en una situación distinta. ¿Se acuerdan? Los sinópticos nos hablaban del nacimiento, de la vida pública, de la enseñanza, de la pasión y muerte y de la resurrección. Juan
no quiere narrarnos la historia, quiere hablarnos del único misterio del Verbo que se hizo carne, uno solo, que incluye todo lo que habían narrado los evangelistas anteriores y va más allá. Por eso elige muy bien los pasajes que quiere relatar y los ensambla para que veamos ese misterio. Es el misterio del Verbo hecho carne, cuya vida ya nos contaron los otros evangelistas. No necesita escribirla de nuevo, pero sí es necesario profundizar, porque siempre podemos profundizar en el conocimiento de Jesús. Cristo es la luz primera, esa que brilló al principio, antes del tiempo, al principio del Génesis. Se reveló a los hombres y aquí tenemos la narración de un hombre que abre los ojos. Este hombre nació ciego, nunca vio nada, y cuando Jesús lo cura y abre los ojos, la primera cosa que ve es a Jesucristo mismo. Cristo aparece aquí como la totalidad de la revelación. Cuando llega Jesús, la luz del mundo brilla revelándonos el rostro del Padre. Es como si hubiéramos sido curados de nuestra ceguera, es como si no hubiéramos visto nunca nada. Esta es la imagen fundamental que quiere transmitirnos Juan en este episodio. Juan nos está llevando al principio de la historia, antes del tiempo, al Génesis. ¿Qué cosa vio Adán cuando abrió los ojos? ¿Qué vio? Porque este ciego de nacimiento es la representación más evidente de la nueva creación, de ese nacimiento de lo alto. ¿Se acuerdan lo que le había dicho Jesús a Nicodemo en el capítulo 2? Es necesario nacer de lo alto, y este ciego renace de lo alto. Jesús es la luz que revela al Padre desde el siempre, desde el principio, desde antes del tiempo. Cuando Adán es creado y abre los ojos por primera vez, ve a Dios iluminado por esa luz. Ahora el ciego que renace de lo alto, regenerado en Cristo, abre los ojos por primera vez y ve lo mismo que vio Adán, la revelación del rostro del Padre en el rostro de Jesucristo. Este ciego de nacimiento, el hombre nuevo, tiene una nueva mirada sobre el universo, porque está iluminado por Cristo. Vamos a leer ahora, por favor, Biblia en mano, vamos a leer este pasaje de la curación en el capítulo 9, del versículo 1 al 7. Por favor, búsquenlo, así lo leemos juntos. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos al verlo le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por un pecado de él o de sus padres? Jesús respondió: La causa de su ceguera no ha sido ni un pecado de él ni de sus padres. Nació así para que el poder de Dios pueda manifestarse en él. Mientras es de día, debemos poner de manifiesto el poder del que me envió. Cuando llegue la noche, nadie podrá hacerlo. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y lo extendió sobre los ojos de aquel hombre. A continuación le dijo: Ahora ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y cuando regresó ya veía. Fíjense, es un relato muy breve, lineal, no tiene muchos detalles. Juan corta todo lo que no es esencial, quiere que nos quedemos con lo esencial.
Y tenemos que prestar atención a eso que nos cuenta, porque se ha cortado todo lo que sobra, lo que dejó en el relato. Todo tiene un significado, todo tiene un sentido. El milagro es breve, pero luego vendrán todos los comentarios, todas las disputas que ocupan el resto del capítulo. Y la primera cuestión que surge la ponen los discípulos. Este hombre nació ciego. ¿Quién pecó? Y Jesús responde con toda claridad: no pecó ni él ni pecaron sus padres. Es una respuesta fuerte, porque hay una cierta tradición de un grupo judío que consideraba que el pecado era la causa directa del sufrimiento y de la enfermedad, era el castigo. El sufrimiento y la enfermedad eran el castigo a un pecado. Y si una persona estaba enferma, como ahora ciego, pero también pensemos en la época de Jesús, en los leprosos que aparecen muchas veces en el camino del Señor, aparecía esta enfermedad como un castigo público por algún pecado cometido. Y sin embargo, este pensamiento que era de algunos grupos de la época de Jesús, este pensamiento no se acabó con la penicilina. Existe todavía hoy. ¿Cuántas veces escuchamos juicios que se basan en esta forma de pensar respecto a los pobres, respecto a los inmigrantes, respecto a los que sufren? ¿Cuántas veces escuchamos que se dice, algo habrán hecho, por algo serán pobres, por algo tendrán que huir? Es el mismo pensamiento, la misma estructura de pensamiento. Y ahora Jesús va a tocar este aspecto de la interpretación de la ley y dice claramente: no pecó él, tampoco pecaron sus padres. El sufrimiento y el pecado no están conectados entre sí como un castigo a una desobediencia. Porque el sufrimiento es el lugar donde Dios visita el misterio del hombre. Es el lugar donde Dios se inclina sobre el hombre. Ya lo vimos en el paralítico, en el capítulo 5. Lo hemos visto en la mujer adúltera a la que querían apedrear. El sufrimiento es el lugar donde Dios se inclina sobre el misterio del hombre. No son un castigo por un pecado. Sufrimiento y enfermedad no son castigo. Es el lugar donde el poder de Dios puede manifestarse. Lo dijo en el versículo 3, fíjense. La causa de su ceguera no ha sido ni un pecado de él ni de sus padres. Nació así para que el poder de Dios pudiera manifestarse. Dios no manda el sufrimiento, sino que viene a habitar en el sufrimiento del hombre, porque se hace solidario. No destruye nuestra libertad, atención, se hace solidario con las consecuencias de nuestra libertad. Les pongo un ejemplo porque esto puede resultar difícil. Pensemos ahora actualmente en la situación de Siria. Tanto sufrimiento, tanta muerte. Jesús nos dijo, ese sufrimiento no es un castigo de Dios, porque el pueblo sirio haya podido cometer un pecado o sus padres hayan pecado. No, lo dijo claramente Jesús. El sufrimiento del pueblo sirio y de tantos otros pueblos viene del egoísmo de algunos. Pensemos en los traficantes de armas, por ejemplo,
en aquellos que minan la paz de un país porque quieren favorecer intereses mezquinos, en los que quieren robar las riquezas de una nación, cobijándose en la corrupción. Esto sí es pecado, y esto sí es el fruto de la libertad de los hombres, que han elegido el egoísmo y la injusticia. Y acuérdense lo que dijimos, la injusticia crece, la injusticia se escapa de nuestras manos y crece y se vuelve asesina. Y Dios, que no destruye la libertad del hombre, no destruye la libertad del hombre, no destruye las consecuencias de los actos libres del hombre, porque esto sería destruir al hombre al que Él quiso hacer libre para hacerlo a imagen y semejanza suya. Entonces, Dios no puede destruir al hombre que elige el mal, no quiere hacerlo. Dios no quiere destruir las consecuencias de la libertad del hombre. Elige el camino de la solidaridad. Se hace solidario con el que sufre. Y hago un paréntesis. 3 cosas son necesarias para que haya libertad. 3 cosas. Y esto lo encontramos en la Escritura. Y esto nos ayuda a entender algunas cosas de la Escritura. Primero, para que haya libertad es necesario tener la capacidad de elegir. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo libres porque Él es libre, es el mayor regalo que nos podía hacer. Y nos dio esa capacidad de elegir. Los animales se mueven por instinto, no son libres. A veces dicen, dejemos libre a los pájaros, dejémoslos sueltos. Pero libre puede ser solo el hombre porque tiene esta capacidad que Dios le dio. Capacidad de elegir. En segundo lugar, es necesario un objeto para elegir. Por eso en el Génesis encontramos ese árbol. ¿Por qué Dios puso el árbol del bien y del mal? Y le dijo, no comas de ese árbol. Porque si el hombre no hubiera tenido algo para poder elegir, no habría sido libre. Si hubiera habido todo bueno, el hombre no hubiera podido elegir el bien, porque no hubiera podido tampoco elegir el mal. Entonces era necesario que hubiera algo para poder elegir y decidirse. Por eso está el árbol en el paraíso. Y el tercer elemento que es necesario para que haya libertad es hacerse cargo de las consecuencias. Este es el que menos nos gusta, porque queremos ser libres a la manera de hacer lo que se nos canta, pero no queremos hacernos cargo de las consecuencias. Nos gusta trasnochar, pero nos gustaría estar fresquitos a la mañana para ir a trabajar. Y así muchas cosas. Muchos ejemplos que son fáciles de ir encontrando. No me extiendo. Entonces Dios, que nos creó libres porque quería que fuéramos su imagen y semejanza, Él nos toma muy en serio. Él nos toma más en serio de lo que nosotros nos tomamos en serio a nosotros mismos. Porque no destruye las decisiones de nuestra libertad, las asume y se hace cargo. Como se hizo cargo de Agar y de Ismael, ¿se acuerdan? Esos dos, la esclava de Abraham y el hijo que Abraham había tenido con esa esclava, que los echa, y Dios se tiene que ocupar de Agar y de Ismael, porque el padre no se había hecho cargo de ellos. Dios sí se hace cargo.
Fijémonos en otro ejemplo de la historia, el dolor y la muerte que sembró la bomba atómica. Anteayer, no está tan lejos. Jesús nos dijo: no piensen que los habitantes de Hiroshima y Nagasaki hayan pecado y por eso Dios les mandó el castigo de la bomba atómica. No, la bomba atómica es consecuencia del pecado de algunos hombres mezquinos, no de los habitantes de Hiroshima y Nagasaki. No es consecuencia, no es castigo de Dios, es consecuencia de la libertad del hombre. Y tampoco Dios borra las consecuencias de esta decisión terrorífica. Nos gustaría que al despertarnos al día siguiente todo siguiera igual y no hubiera pasado nada. Y sin embargo las consecuencias permanecen. ¿Se dan cuenta? El misterio profundo del mal y del pecado. El pecado causa el dolor y la muerte, pero lo causa el hombre usando mal de su libertad y lo causa a otros hombres, y generalmente los que sufren las consecuencias son los más débiles. Sufrimiento no es castigo de Dios por el pecado. Releamos ese versículo 3. La causa de su ceguera no ha sido ni un pecado de él ni de sus padres. Nació así para que el poder de Dios pudiera manifestarse en él. Y en esta época de pandemia escuchamos esta interpretación. Dios nos castiga porque nos hemos descarriado. Y a lo largo de la historia, en situaciones de crisis como esta que estamos pasando, podemos encontrar siempre algún predicador exaltado que repite el mismo estribillo: nos hemos descarriado y Dios nos castiga. Castigo de Dios por nuestros pecados, castigo de Dios porque fuimos desobedientes. Y si venimos y le decimos, fíjense lo que dice Jesús acá en el capítulo 9 de San Juan, en el versículo 3. La causa de su ceguera no ha sido ni un pecado de él ni de sus padres. Entonces, si decimos esto, esos predicadores exaltados nos van a decir, pero fíjate lo que dice en el Antiguo Testamento. Dios castiga hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, aquí nos ayuda Gregorio de Nacianzo, un santo del IV siglo, un padre de la Iglesia, Gregorio de Nacianzo, que nos enseña, atención a cómo leemos la Escritura, atención a cómo leemos la Biblia, porque la Biblia no se lee como una novela, empezando de la primera página del Génesis hasta la última del Apocalipsis. No, la Biblia no se lee como una novela, la Biblia se lee desde Jesucristo, porque Él es la luz del mundo, la que iluminó al Padre al principio de los tiempos, antes del principio del tiempo, y la que sigue iluminando hoy y nos ilumina el misterio del Padre para que entendamos cómo es ese Padre. Jesucristo es la luz del mundo que nos revela el rostro del Padre. Desde antes de toda alianza, desde antes de toda la ley, Él ilumina el misterio de Dios. Y ahora en este ciego nos ha mostrado y nos muestra cómo debemos entender el misterio de Dios. Antes estábamos ciegos, buscábamos a tientas en la oscuridad,
pero ahora brilla la luz del mundo. Lo que intuíamos, ahora lo vemos claramente. Jesús limpia la Escritura de todas las imágenes humanas. Jesús limpia la interpretación de las Escrituras de todo lo que era fruto de la dureza del corazón del hombre. Hay un aspecto más que señala Jesús. No pecó él, no pecaron sus padres. Eso ya está claro, ya lo dijo y quedó claro. Pero sigue diciendo, nació así para que el poder de Dios pudiera manifestarse. El poder de Dios se manifiesta cuando el Señor se inclina sobre el sufrimiento. Y ahora, en nuestros días, en esta situación de pandemia, pero en toda situación de sufrimiento, el Señor quiere inclinarse sobre ese sufrimiento para que se manifieste su poder. Y esta es la misión de su cuerpo, de su carne, que somos nosotros. Esta es la misión de su cuerpo, para que se manifieste el poder de Dios. Esta es la misión, seguir su obra, continuar inclinándose o inclinándonos sobre el sufrimiento del hombre. El poder de Dios y la gloria de Dios no se manifiestan con trompetas, no se manifiestan con el esplendor y el brillo del oro. Se manifiesta cuando Cristo habita el sufrimiento humano y cuando su cuerpo, que somos nosotros, nos inclinamos sobre el sufrimiento del hombre, que siempre es cuerpo de Cristo. Mi adoración a Dios se manifiesta con gestos, simbólicamente. Me vienen a la mente dos gestos. Cuando besamos la cruz el Viernes Santo, cuando nos arrodillamos delante de la Eucaristía. Son gestos de adoración, pero mi adoración se vuelve real cuando beso la carne del crucificado en la carne del hombre que sufre, cuando me inclino sobre el sufrimiento del hombre, porque esa carne es carne de Cristo. Cuando me inclino sobre Él, que vino a habitar el sufrimiento del hombre. Y con esto me despido hasta la semana que viene para seguir leyendo el Evangelio de Juan. En este mismo capítulo 9 vamos a ver ahora un poco las discusiones que surgen después de esta curación del ciego. Que tengan una buena semana.